Crónicas de una trascendental. Cuando aún estaba vivo, solía viajar a numerosos países. En verdad lo disfrutaba. Aquella bella noche mientras recorría los alrededores del Arco del Triunfo, la belleza sin igual de los Himalayas. También visité varias zonas del Caribe como algunas de las pirámides de los antiguos mayas y la gran fuerza y vitalidad del Amazonas. Aunque la parte que menos me gustaba era ver a mis colegas alimentarse de los pobres e indefensos niños. Aunque haya jurado lealtad al Señor de la Oscuridad, aún conservo parte de mi humanidad y me hierve la sangre cuando me entero que una estúpida se alimentaba de un pequeño, pues me recordaba a mi niñez. Tenía una sensibilidad más alta a cosas que la mayoría de las personas normales no percibe. A lo largo de los siglos desarrollé el conocimiento suficiente como para poder ejecutar un hechizo de reencarnación. Una cosa es segura y es que aún naciendo con el talento necesario se necesitan décadas, al menos unas 13 que serían unos 130 años. Diríamos que dedicando unas 15 horas diarias sin interrumpir la rutina, aunque para ser exactos el método de enseñanza no es el convencional. Casi todas las brujas pertenecen a una especie de asociación. Están organizadas en una jerarquía algo similar a las iglesias. En mi caso es bastante diferente. No obedezco ni pertenezco a ninguna asociación o jerarquía. Más bien solo respeto a los espíritus directamente. Todo inició en la edad de la adolescencia, alrededor de los 13 o 12 años. Antes de eso solía ver las cosas más comunes de las que todo el mundo habla. Fantasmas, brujas, difuntos, etc. Pero todo cambió esa tarde de otoño cuando recién llegaba del colegio y estaba poniendo mis zapatos en su lugar. Era una tarde cálida, pero no tan sofocante como las del año que pasó, aunque duela admitirlo. Eran los años dorados de mi vida. Estaba acomodando los zapatos en la zapatera. Estaba un poco cansada debido a todo el ajetreo de mis compañeros horas atrás. Cuando a mis espaldas escucho un pistido y segundos después otro pistido. En el momento en el que traté de mirar a través del espejo a la entrada de la habitación para ver quién estaba pistando, mi vista se tornó borrosa. Mis párpados estaban tan pesados que no podía mantenerlos abiertos y poco a poco me fui desvaneciendo. Podía ver en mis últimos instantes de conciencia cómo iba cayendo de espalda y mi larga cabellera se echaba hacia adelante. Cuando abrí los ojos nuevamente estaba de pie y recordé el pistido, así que me volteé para ver quién estaba molestándome, pero me sorprendí en gran manera cuando miré mi cuerpo tendido en el piso. Sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí y un frío mortal me empezaba a apoderar. Se metió por mis pies, los cuales se tornaron pálidos y empezaron a desvanecerse. El mero hecho de que una niña se viera a sí misma generaba unos sentimientos encontrados y un estrés que podía sentir en mi estómago, mismo que cuando miré, estaba rodeado por un halo negro como de una especie de polvo. El miedo se apoderó de mí y el polvo negro se tornó rojizo. Estaba tan sumergida en tantas emociones y esta nueva experiencia que había olvidado todo lo demás. Estaba encerrada en mi mundo pensando qué había pasado cuando a escasos centímetros escuché nuevamente el pistido. La tensión aumentó aún más. Noté que con el aumento de las emociones negativas mi cuerpo iba tomando una apariencia más deforme y sombría, pues a medida que aumentaba el estrés y el miedo, mi cuerpecito empezaba a tornarse más translúcido, a un tono carmesí. Al mirar hacia adelante solo estaba al lado izquierdo de la puerta una columna de oscuridad del mismo tamaño de la puerta, de la cual salía una mano delicada y suave de color blanca, misma que hacía un ademán de que fuera hacia ella, y esto, aunado al pistido, hacía que me dieran ganas de salir corriendo. De pronto escuché la voz más suave y bella que había escuchado jamás. «Acércate, pequeña, no tengas miedo, no voy a lastimarte». Pero ¿quién en su sano juicio se asomaría a una columna de sombras viendo su cuerpo tendido en el piso?, pensé. De pronto una libre risa se escuchaba salir de las sombras y como si lo que sea que estuviese ahí pudiera leer mi mente, contestó: «Tranquila, si hubiese querido hacerte daño lo hubiera hecho desde el principio». Vi al dueño de aquella mano salir de la columna de sombras. Una piel blanca como el algodón y una melena roja como la de un león se dejaban ver mientras salía de aquel manto. Unos ojos verdes con la pupila de color morado claro y una sonrisa que hacía contraste con los rasgos finos de dicha mujer. Era totalmente hermosa. Con este acto de aparición me confundí ahora más, pues la presión en ese cuarto aumentó de una manera insana. La gravedad en el cuarto aumentó desmedidamente y caí súbitamente al piso como si estuviera enfrente de una estrella, de un segundo sol. La realidad empezaba a deformarse a causa de la única fuerza capaz de alterar dimensiones.
La gravedad. Ah, lo siento, no quería asustarte. No quería intimidarte, permíteme presentarme. Soy el lucero de la mañana, aunque me puedes llamar Fer. Fer, ¿por qué no lucero? Es más bonito, respondí. Como quieras. El caso es que naciste marcada, mi niña. Eres el pago de un pacto que realizó tu bisabuela a cambio de poder, pues era un brujo de alto mando que me servía fervientemente. Todo lo que consiguió fue a cambio de un sacrificio que saltaría 2 generaciones, o sea, tú eres el pago. Pero tranquila, no te reclamaré. Como tal, veo que portas a un amigo mío. Tienes su esencia impregnada en cada rincón de tu ser, niña. Azazel, mi colega, mi mano derecha, el que venció al dios de los hebreos en el desierto y obligó a realizar sacrificios en nombre de Azazel. Serás nuestro cuerpo en el mundo de los vivos. Serás nuestros ojos, nuestra mensajera. Si te niegas, serás absorbida por las llamas heladas de mi prisión eterna. Habiendo dicho todo esto, tronó sus dedos y en un pestañeo, totalmente incrédula de lo que ahora veía, me encontraba con los zapatos en las manos, en la misma posición y a punto de ponerlos en la zapatera. Aún sentía los nervios y el estrés debido a lo recién acontecido.